este año no solamente se trata de iniciar un año mejor, porque sabes que todos tenemos siempre la idea de iniciar un año mejor, siempre. Y si no es parte de tu meta, debería de ser, sabes que este año voy a ser mejor, voy a hacer mejores cosas, mejor padre. Pero él decía, no solamente se trata de ser mejor o iniciar mejor, sino de seguir mejorando. Mientras oraba le decía, Señor Santo, pero ¿qué quieres decir? Me dijo, sí, necesitan seguirse perfeccionando en lo que ya hacen. Señor, pero ¿no eres tú quien nos perfecciona? Fue mi pregunta. Y dijo, no. Mi poder se perfecciona en su debilidad. Y en las áreas que son débiles, ni van a ver mi poder obrando en su vida. Pero ustedes, hay cosas que ya saben hacer, que han aprendido a hacer, que necesitan perfeccionarlas. Porque la idea no solamente es saber hacerlas, la idea no solamente es que estés encendido, sino la idea es permanecer encendido. ¿Cuántos dicen amén? Y sabes, y en esas cosas era como ok, pero ¿qué podemos hacer? Hay áreas en nuestra vida donde seguimos siendo débiles. Y de verdad Dios me decía, sí, en esas áreas en donde son débiles yo voy a seguir enseñándoles y voy a seguir hablando a ustedes y voy a seguir perfeccionándolos. Pero hay cosas que necesitan ustedes perfeccionar. Y entonces, ¿sabes qué? Me puse a pensar qué podemos perfeccionar, qué podemos hacer mejor, en qué podemos seguirnos esforzando. Y eran cosas tan simples como, Emanuel, muchos de ustedes han aprendido a tener comunión conmigo, pero saben que pueden mejorar. Muchos de ustedes están empezando a tener una buena relación en su familia, pero saben que pueden mejorar. Muchos de ustedes hacen las cosas muy bien hechas, sirven, cantan, adoran, predican, pero saben que pueden mejorar. E inmediatamente vino Emanuel, ¿cómo fuera? ¿Cómo sería? Porque quizás estás aprendiendo o has aprendido a comunicar un mensaje, pero tú sabes que puedes hacerlo mejor. Y cada uno en la congregación de las cosas que hace, ya sea en su trabajo como padre, como madre, como hijo, hacen buen trabajo, pero saben que pueden hacerlo mejor y necesitan seguirse perfeccionando. ¿Por qué? Porque tienen que ser perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. ¿Dices amén o no dices amén? Entonces quizás a veces hemos aprendido a tocar un instrumento, hemos aprendido a comunicar, hemos aprendido a hacer algo, pero por alguna razón pareciera que quizás lo hemos olvidado por alguna razón. Lo hemos dejado como que hemos pensado, bueno, en algún momento aprendí a cantar, en algún momento aprendí a comunicar, a predicar, a hablar, a adorar, a servir. Pero de repente nos apartamos a veces de ese propósito, de eso que alguna vez aprendimos. Y ahora ya quedó en el pasado. No sé, alguna vez aprendí, pero ya no lo hago. Alguna vez cantaba, pero ya no canto. Alguna vez estaba en el grupo de alabanza, pero ya no estoy. Eso eran otros tiempos. Y de verdad he escuchado a tanta gente cuando converso con ellos y me dicen, no, es que yo solía tocar la guitarra. Oh, no, yo cuando estudiaba, yo tocaba la guitarra, cuando iba a la universidad y ahora, no, eso ya hace muchos años. Porque sabes, hay cosas que Dios nos ha dado, que ha puesto en cada uno de nosotros, pero que de repente como aprendimos a hacerlo y lo hicimos medianamente bien, pensamos que esa era la meta. Y a veces, como hacemos medianamente bien el ser cristianos, ya no perfeccionamos cómo podemos mejorar como ser hijos de Dios. Porque ¿quieres que te diga algo? Es que el plan de Dios, déjame lo pienso mejor en mi mente para transmitírtelo. Dios no quiere que seas cristiano, ese no es su objetivo. Su objetivo es que te comportes como su hijo, que seas una mejor persona. ¿Dices amén o no dices amén? Seas cristiano, seas lo que seas una mejor persona, que te comportes como su hijo. Eso es lo que Él quiere. Pero a veces nos olvidamos de eso y pasamos o empezamos a hacer otro tipo de cosas. Y yo quiero invitarte en este día precisamente en que la meta no es solamente que seas encendido, sino mantenerte encendido, avivar esa llama. Y quiero invitarte a que aceptes el reto de mantener tu espada, la espada que nos ha sido dada a cada uno de nosotros, esa arma, ese instrumento, ese don. No solamente que lo tengas, sino que mantenerlo afilado. Y ahorita quizás vamos a entender un poco, y he titulado este mensaje justamente, no descuides tu hacha. Y vamos a hacer una oración, ¿te parece bien? Bendito Dios, nos acercamos delante de ti, Padre nuestro, suplicándote en este día, Señor bendito, que nos hables a través de tu palabra. Gracias porque nos permites concluir con un mes, el mes de enero, bendito Dios, de este nuevo año. Y te rogamos, Señor Santo, que nos sigas instruyendo, nos sigas guiando, nos sigas también perfeccionando. Hay tantas cosas
que tenemos debilidad, que tenemos fallas, que necesitamos mejorar. Y te pedimos que nos ayudes a perfeccionarnos, bendito Dios, que seas tú quien nos perfeccione, pero que también nos instruyas, nos guíes en cómo podemos ser mejores cada día. No solamente se trata de iniciar un año mejor, sino seguir mejorando hasta llegar a la estatura del varón perfecto, hasta llegar a ser perfectos como tú eres perfecto. Te rogamos que en esta mañana abras nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos para recibir esa palabra que nos cambia, que nos transforma. En el nombre de tu Hijo amado, te lo suplicamos y te damos gracias, bendito Dios. Amén y amén. ¿Por qué no agradecemos otra vez a nuestro Señor por este día? Mira, vamos a leer un poco y quizás va a ser bastante lo que vamos a leer y te ruego que no te aburras, pero ahorita voy a explicarte el por qué y vamos a leer algo que considero básico, que todos deberíamos conocer. Génesis 1, versículo 3. Mientras abres tu Biblia, obviamente Génesis está hablando acerca de cómo Dios inicia con la creación del mundo, con todo lo que vemos a nuestro alrededor y que ahora ya lo vemos hecho. Él empieza con esta creación cuando dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. No era necesariamente que no había nada, no es como que había cero, no. El vacío se refiere precisamente a ese desorden. Estaba un desorden completo y él empieza a ordenar todo. Y en el versículo 3 de Génesis 1, si tienes el pasaje listo, dice lo siguiente: entonces dijo Dios que haya luz, y en ese momento hubo la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y luego separó la oscuridad de la luz. En el versículo 5, Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche, como lo conocemos al día de hoy. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el primer día. Versículo 6. Entonces dijo Dios que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos con las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos. Y Dios llamó al espacio cielo. ¿Ok? Entonces hay unas aguas arriba, hay unas aguas abajo, y lo que vemos en medio es lo que tú y yo conocemos como cielo. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el segundo día. Versículo 9. Entonces Dios dijo, escucha, que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca. Y así fue lo que sucedió. Y Dios llamó a lo seco, lo llamó tierra. Entonces, cuando vas a la playa y ves que hay arena, es la tierra donde le puso el límite a las aguas. Y eso fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y las aguas mares. Y Dios vio que era bueno. Versículo 11. Después Dios dijo que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semilla también. Estas semillas producirán a su vez la misma clase de plantas y árboles de los que provinieron. Es decir, pues un árbol de manzanas va a dar manzanas, árbol de higos va a dar higos, etc. Y las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase, y Dios vio que era bueno. Versículo 13. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y se cumplió el tercer día. Entonces Dios dijo que aparezcan las luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años. Que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra, y eso fue lo que sucedió. Versículo 16, y quiero concluir con este pasaje. Dios hizo dos grandes luces, la más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. Y también hizo las estrellas. Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para que gobernaran el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que era bueno. Y quizás es lo que conocemos ahora como luna y sol, que separan el día de la noche y iluminan el espacio, el universo. Y para no quizás tardarme mucho en esto, porque sé que conoces la historia de Génesis, Dios continúa creando en los siguientes días. Después creó los peces y todas las especies marítimas, y les dijo que se multiplicaran y que fructificaran, y así lo hicieron. Y sabes que al último de todo lo que hizo, nos creó a ti y a mí, creó al ser humano.
Y es increíble ver que en su infinita sabiduría, en su infinita capacidad creativa de Dios, en cómo ha formado todo, cómo ha creado todo. Veía un video justo, y yo sé que quizás lo has visto, de estos lugares en donde por alguna razón llega donde se juntan pero no se revuelven el agua dulce con el agua salada. Y sabes que mientras están chocando no se mezclan y cada uno tiene su límite. Y obviamente puedes ver el diferente tipo del color del agua y se ve extraordinario. El solamente pensar el hecho de que cuando vas a la playa el mar mantiene su límite. No es que se sale del límite. Y los peces que crearon, si alguna vez has visto algún ave exótica, como los colores increíbles que tienen, y para mí que quizás aprecio un poco más la parte del arte, bro, o sea, solamente en un atardecer para mí es increíble ver la forma en cómo fuimos creados. Pero a diferencia de todas esas creaciones que vemos increíbles, el ser humano es la obra maestra de Dios. A diferencia de cualquier otra creación que hizo tú y yo, la gran diferencia que tenemos es que Dios nos creó a su imagen y semejanza. A ninguna otra creación la creó a su imagen y semejanza, solamente a ti y a mí. Y con esa imagen y semejanza Dios puso en nosotros esa increíble capacidad creativa que tenemos como seres humanos, de crear, de innovar, de construir. Hay cosas que veía también en YouTube, cómo fue evolucionando los teléfonos celulares. Antes era un tabique que se lo podías aventar a alguien y descalabrarlo. Ahora todo tienes en tu teléfono celular, computadora, calculadora, absolutamente. Todas las Biblias digitales las puedes tener, y eso fue creado por el ser humano. Es increíble ver coches automáticos que se manejan al día de hoy, que digo, bro, en verdad es que tenemos una capacidad como seres humanos increíble de hacer cosas. Somos la única especie que quizás se ha atrevido a ir a otro planeta, a la luna, a viajar o a mandar a personas a otro lugar. Ninguna otra especie ha creado eso. Pero también, a diferencia de todas las otras especies que Dios creó, nos dio un regalo tan grande que también puede ser una maldición tan grande. Puede ser una bendición enorme, y lo es, pero también se puede convertir en nuestro obstáculo más grande. ¿Y sabes qué es? La libre voluntad, la capacidad de decidir qué es lo que quieres hacer. Y nosotros, esa creación tan grande, tan majestuosa que hizo su obra maestra, a diferencia de las demás especies, por esa libre decisión que Dios nos dio de elegir qué es lo que queremos, qué camino te queremos tomar, qué queremos estudiar, a dónde queremos ir, muchas veces nos desviamos del propósito divino que Dios tiene para nosotros. Porque te das cuenta que ninguna otra creación lo hace. El sol no es como que un día dice, hoy no tengo ganas de salir a brillar, y no sale, y ahora que hay oscuridad para todos. No es como que de repente el salmón se cansó de nadar contra corriente y dijo, ahora voy a ir con la corriente. No es como que alguna vez un árbol dijo, ¿sabes qué? Ahora me cansé de dar fruto porque este día tengo flojera y ahora no voy a dar fruto. No. ¿Te imaginas si en algún momento las aguas, los mares, decidieran salirse de la voluntad y del orden de Dios y dijeran, ¿sabes qué? Hoy no quiero mantener este obstáculo, hoy no quiero mantener este límite, hoy quiero sobrepasar mis límites. ¿Te imaginas el caos que habría? Y cuando sucede, no es que sucedió porque ellos quisieron o porque los seres naturales tuvieron la capacidad de decidir, ahora voy a inundar toda una ciudad. No, Dios lo permitió, Dios les dijo o sucedió, pero no porque ellos eligieron, sino porque ellos siguen exactamente el propósito para el cual fueron creados. Solamente somos tú y yo los que algún día no queremos hacer lo que Dios dice, no lo hacemos. Algún día no queremos sujetarnos a lo que Dios nos creó y no lo hacemos, y hacemos cualquier otra cosa. Dios te creó de una forma, de una parte específica, y de repente hoy dices, ¿sabes qué? Hoy me siento jirafa, quiero ser jirafa. Y está bien, dentro de la capacidad que tú quieres decidir, Dios da esa libertad de, ¿sabes qué?
es tu voluntad y te di esa capacidad de decidir. Pero también tienes que hacerte responsable de las cosas que decidas hacer. Y querido, yo no sé si recuerdas que lo que dice Romanos 8:31, quiero leerlo contigo. Dice lo siguiente. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Que si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Cuánto dan gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo que intercede por nosotros? Gracias, gracias, Señor, gracias. Y versículo 35, mira, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Yo estoy convencido que nada jamás podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Escucha, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dan unas fuertes palmas? Porque nadie puede separarnos del amor de Dios, ni ningún poder en las alturas ni en las profundidades. Dice, mira, de hecho, nada en toda la creación jamás podrá separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús. Ahora, todos sabemos este versículo y lo recitamos muy con enjundia, con gozo, con decir, sí, nada podrá separarme del amor de Dios. Pero ¿sabes cuál es la respuesta a todo esto? A la pregunta, por ejemplo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sabes quién es el único que está contra nosotros? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Si Dios está contigo, nadie te podrá hacer frente, excepto tú que no creas que Dios está contigo. ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios? Ni lo alto ni lo profundo, excepto ¿quién? Tú mismo. Tú mismo puedes decidir estar corriendo del amor de Dios. Tú mismo puedes decidir estar huyendo del propósito que Dios tiene para ti, porque nadie lo va a hacer, ni lo alto, ni lo profundo, ni el presente, ni lo porvenir. Cuando dice, bueno, entonces si estamos en Cristo Jesús, ¿quién nos condena? Nadie. ¿Sabes quién se condena? Tú mismo. No, es que me siento tan mal. Es que lo que hice es que yo creo que Dios no me puede perdonar. Querido, Dios envió a su Hijo unigénito para el perdón de tus pecados, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso somos tú y yo, los que en algún momento estábamos perdidos, pero ahora vemos, los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora tenemos vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque nuestro Dios envió a su Hijo unigénito para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Pero nosotros somos los únicos que nos ponemos ese límite, que decimos, no, ¿sabes qué? No puedo. Y a veces terminamos como, si te acuerdas de la historia de Jonás, huyendo del propósito que Dios tenía para él, y terminó en el vientre de un pez gigante. Y fue ahí, en la profundidad de la desesperación, donde vio su propósito, donde lo entendió, donde decidió, ok, está bien, voy a hacer lo que Dios me dijo que hiciera, porque Dios ya tenía un propósito para él. Hay personas que no creen que Dios no te obliga. Dios no te obliga a muchas cosas. Hay otras cosas en las que sí quiere específicamente que hagas, que lo vas a hacer quieras o no quieras. Porque a veces venimos con el pastor o con algunas otras personas para pedir consejo. ¿Quieres que te diga algo para que te evites problemas? Dios no da consejos, Dios da órdenes. No es como que, Señor, vengo delante de ti para que me des. No, yo no doy consejos, yo te digo lo que tienes que hacer, punto. ¿Sí dices amén o no dices amén? Y con Jonás, él tenía un propósito para Jonás. Le dio unas órdenes y dijo, ve, no voy a ir, no quiero. Se compró un boleto para subirse a un barco y huir de los planes de Dios, pero ni siquiera ahí pudo huir de lo que Dios tenía preparado para él. Y a veces así a ti y a mí, querido, necesitamos en algún momento de verdad estar en la profundidad de la desesperación para entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque a veces esperamos hasta estar hundidos en esa profundidad, en esa desesperación. Perdóname, es que esto como que se me está cayendo, pero para entender, para obedecer la voluntad de Dios, cuando si lo hubiéramos obedecido desde antes, hubiera sido todo mucho más sencillo. Ahora, la pregunta que sí
me causa problema a mí mismo. ¿Por qué siendo nosotros creación de aquel que desde el polvo nos creó? ¿Por qué nosotros siendo bendecidos con conciencia, con capacidad creativa, con capacidad de elección, por qué nos desviamos tan a menudo del propósito para el cual fuimos creados? ¿Por qué? ¿Por qué a veces decidimos sí voy a hacer lo que Dios dice, pero a veces no, hoy no lo voy a hacer? Hoy sí me siento con ganas de ir a congregarme, hoy no me siento con ganas. Hoy me siento con ganas de hacer todo lo que Dios me pida, pero hoy no me siento con ganas de cumplir nada de lo que Dios me pida. Imagina esto. Imagina un artesano que crea un instrumento exquisitamente afinado, cuerda por cuerda, cuidadosamente colocada, cuidadosamente afinada, y cada cuerda espera cantar una melodía. Y sabes que cuando se toca como es debido el instrumento, produce melodías increíbles. Cuando un instrumento, sea una guitarra, sea un violín, sea un bajo, el instrumento vocal, cuando se toca como es debido, produce un sonido exquisito, sinfonías increíbles. Pero si se ocupara ese instrumento, una batería o una guitarra, imagínate como martillo para clavar clavos, o la batería que a lo mejor mi abuelita le ocuparía un tambor de esos como mesa de centro, no sé, ¿no? Digo, ¿sabes? No le quitaría el valor al instrumento, no perdería su valor, porque el valor sigue siendo el mismo, una batería DW. Pero quizás el propósito para el cual fue creado está siendo desperdiciado. Y muchas veces tú no te das cuenta que la carrera que estás estudiando no es tu propósito. El trabajo que estás haciendo no es tu propósito. Escúchame bien, no estoy diciendo que esté mal. Estoy diciendo que a veces confundes que tu estudio es tu propósito. No es tu propósito. A veces crees que tu trabajo es para lo cual fuiste creado. Ese no es el propósito. Está bien que trabajes y que seas exitoso y que tengas negocios, qué bueno. Y que estudies y que persigas una carrera y titularte, muy bien. Pero no confundas tu propósito con el propósito de Dios en tu vida. Porque puedes tener tus propósitos propios, pero no necesariamente son los de Dios. Ahora, el mal uso del instrumento sin duda disminuye el potencial del instrumento, lo que puede hacer. Ahora, mi pregunta para ti es: ¿te has preguntado si quizás estás desperdiciando tu propósito? Si quizás estás haciendo otra cosa para la cual no fuiste diseñado o no fuiste creado. Porque te lo explicaré de una manera más visual. Esta batería, por ejemplo, o este tambor, fue diseñado con un propósito. Pudiera en lugar de usar esa mesa, usar esto, sí, y podría decirle quizás al equipo de producción la próxima vez, para que se vea más rock and rollero, pónganme un toma en lugar de una mesa y ahí pónganme la bebida que puedo tomar. Pero no fue el propósito. El propósito de esto fue para ser golpeado. Y cada vez que lo golpeas produce un sonido para hacer ritmos. Ahora, pudiera sobarlo, pero no acariciarlo. Pero el propósito no fue no está siendo usado para lo que fue creado. Ahora, escucha esto. Yo puedo golpear despacio. ¿Y sabes qué hace? Está declarando su propósito. Pudiera golpearlo más fuerte. Incluso pudiera golpearlo enojado. ¿Y qué es lo que hace esta cosa para lo que fue hecho? Declara su propósito cada vez. Pudiera aplicar esta misma fuerza a una mesa de vidrio y la mesa se rompería, porque la mesa no fue para ese propósito. Muchas veces te alejas de tu propósito porque eres golpeado por el enemigo, porque eres golpeado por la vida, porque eres golpeado por muchas otras personas, pero tú decides si cada vez que seas golpeado vas a declarar más fuerte tu propósito, o cada vez que seas golpeado te vas a quebrar como una vasija de cristal. Tú lo decides qué va a salir de tu boca. Si cada que enfrentes adversidad proclamas el nombre de Dios y declaras tu propósito, o te rompes ante las circunstancias. ¿Dices amén o no dices amén? Porque fuiste diseñado con un propósito. ¿Cuál es ese propósito?
¿Te vas a dejar quebrar ante las circunstancias o vas a decir, ¿sabes qué? Yo fui creado para bendecir, para alabar, para exaltar el nombre de Dios en las buenas y en las malas. Den gracias a Dios en toda circunstancia, estén pasando tribulaciones o no, alégrense. Ese es mi propósito, es para lo que fui creado. ¿Dices amén o no? ¿Por qué no damos unas palmas más fuertes? Y tú decides qué sonido va a salir de ti. Si va a salir un sonido de queja, Señor, ¿por qué esto? O va a salir un sonido de agradecimiento, Señor, gracias, porque sé que hay un propósito detrás de todo esto. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, quiero pasar al punto que venía desde un principio. Hay un don que Dios te ha dado para un propósito a cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes les dio un regalo, les dio algo con lo que ustedes ni siquiera tuvieron que esforzarse. Porque hay cosas, sabes, yo sí estudié música, pero desde pequeño, antes de estudiar, aunque no había estudiado música, podía escuchar algo y podía crear un ritmo. Podía tocar el piano, podía tocar el bajo. Después perfeccioné quizás ese don que ya traía. Pero así hay cosas que tú sabes que tú traes de nacimiento, que para otras personas les cuesta el doble, el triple o el cuádruple de lo que a ti no te cuesta nada hacer. Para tan solo hacerlo a la mitad de la capacidad de lo que tú lo haces. Y eso es un don que Dios te ha dado. Y es que a veces vemos como dones nada más para predicar. No, puede ser el don del servicio. Hay personas que son muy serviciales. El don de la amabilidad. Hay personas que son muy amables. El gozo es un don. Hay personas que todo el tiempo están alegres. De todo se ríen. Tienen un accidente, se ríen. Los va a visitar su suegra, se ríen. En serio, de cualquier cosa, hay algo serio, de todas formas se ríen. Porque quizás es un don que tienen, es difícil quitarles ese gozo. Hay personas que son buenas para el diseño. Y mi pregunta para ti es, ¿cómo sería si este año decidieras mejorar por lo menos 2 rayitas o 3, no sé cómo quieras llamarle, tu capacidad de diseño? ¿Cuántos clientes tendrías? Si tu don es el servicio para Dios, ¿cómo sería si este año te propusieras, sabes que ya tengo el don, aprendí a hacerlo, lo he desarrollado, pero necesito perfeccionarlo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo sería si pudieras perfeccionarlo? Ok, tengo el don, aprendí a cómo comunicarme con Dios, a cómo tener comunión con Dios, pero ahora quiero perfeccionarlo. Y es eso de lo que quiero hablarte hoy. No te quedes estancado. No se trata de iniciar mejor un año nuevo, se trata de seguir mejorando todos los días hasta llegar a ser perfectos. ¿Cuántos dicen amén? Queridos, damos una ofrenda de palmas todos juntos. Mira, en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, ahorita vamos a leerlo, capítulo 1, versículo 6, pero te cuento un poco. Timoteo está escribiéndole al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo lo dejó encargado de hacer ciertas cosas, y Timoteo está experimentando resistencia, oposición, y está siendo juzgado y criticado porque es joven y porque está haciendo cosas grandes. Y entonces él escribe al apóstol Pablo y dice, ¿sabes qué? Mira, está sucediendo esto, la gente no me acepta, están como en este escrutinio de que si soy muy pequeño, si soy muy joven, ¿qué les voy a enseñar? Y cómo yo puedo hacer todas estas cosas, y la verdad no sé qué hacer. Y entonces el apóstol Pablo le responde aquí en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6 y le dice, mira, por esta razón, Timoteo, escucha, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse las manos. Escucha, te recuerdo que hay un don que Dios puso en ti. Te recuerdo que hay algo que Dios puso en ti y necesitas avivarlo. Escucha que el apóstol Pablo no le está diciendo, Timoteo, ve y busca un nuevo don. No le está diciendo, Timoteo, ve a que alguien más te imponga las manos, ve a que alguien más te profetice que vas a ir a las naciones. Timoteo, ve y copia el don de alguien más. No, le está diciendo, Timoteo, Dios puso un don dentro tuyo y necesitas avivarlo. No es que no lo tienes, no es que no sabes cómo hacerlo, es que necesitas avivarlo, necesitas perfeccionarlo. Y muchos de ustedes quizás están buscando un nuevo don. No busques un nuevo don. Dios ya te dio uno y tú sabes que está dentro de ti, está dentro de mí. No, repite conmigo, está dentro de mí. Tienes un don, necesitas avivarlo. Sabes, Dios no te dio esa capacidad creativa, querido, de la que sea.
Creatividad no solamente es para artes, no solamente es para danzar, no solamente es para cantar, para crear infinidad de cosas, para crear cosas buenas, cosas admirables. Dios no te dio esa capacidad. A lo mejor es capacidad para la contabilidad, para la organización, para la paciencia. No te dio esa capacidad para que estés sentado. Te dio la capacidad creativa, ¿sabes para qué? Para crear. Escucha esto y ojalá que lo apuntes, porque cuando no te la pasas creando, te la pasas criticando. Y muchas personas critican porque están con su capacidad creativa en stand-by. Sí, sé que tengo un don, pero prefiero ahorita no usarlo. Y cuando no estás ocupado, enfocado en crear lo que tienes que crear, vas a empezar a criticar lo que no tendrías que criticar. Por eso es necesario entender qué capacidad, qué don tengo que Dios me ha dado para crear, para innovar, para construir. Y mira lo que sigue diciendo ese mismo capítulo, 2 Timoteo 1:6. Vamos a leerlo otra vez, 6 y 7, porque este es otro versículo que siempre decimos como cristianos. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Versículo 7, escucha, y lo vas a reconocer. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez, sino de amor, poder y autodisciplina. Llevas años citando este verso, pero ponlo en contexto. Te invito a ver una película de terror, ¿te da miedo? No, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor. No, ese no es el contexto. Vamos a la montaña rusa, sí, amén, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de valentía y de dominio. No, ese no es el contexto. ¿Sabes? Ese es el peligro de andar citando versos bíblicos sin entender el contexto, sin entender de lo que está hablando. ¿Sabes cuál es el temor que significa aquí? Te lo voy a explicar por la misma ofrenda. Muchos de ustedes han dejado su don aparte por el temor de no ser aceptados por los demás, por el temor de que no le guste a los demás, por el temor de que quizás, ¿qué tal si no funciona? Este es el temor que está teniendo Timoteo, y este es el temor que Pablo le está diciendo: no tengas miedo. El libro que querías escribir, escríbelo. La canción que querías componer, compónla. El negocio que querías abrir, ábrelo. No se trata para que le guste a la gente. En este año estoy seguro que vamos a hacer muchas cosas en Iglesia Zoe, no para que le guste a la gente, porque no es el propósito. El propósito es obedecer a Dios. Aviva el don que hay en ti, aviva el fuego que hay en ti. Que no te dé miedo si a los demás les gusta o no, si te aceptan o no, si te critican o no, si fracasas o no. Con Dios no hay fracaso, sabes que hay aprendizaje. Hay cosas que aprender. Y muchos decimos: es que qué tal si no sé, y es que si no me sale bien. Hazlo. Aviva el don que hay en ti, porque Dios te ha dado ese don. Necesitas perfeccionarlo, necesitas avivarlo. ¿Cuántos dicen amén? Y sabes, quiero ir concluyendo con esto. Si me acompaña el equipo de alabanza. Querido, la verdad, muchos de ustedes, de los que están aquí sentados, muchos antes solían servir en el equipo de alabanza. Muchos de ustedes antes solían profetizar, solían predicar, solían danzar. Y ahora todo lo que haces es servir café y decir bienvenidos. Santo Dios. Y no, escúchame, y no porque ese servicio sea malo, sino porque estás desperdiciando todo lo que Dios puso en ti. Y porque quizás Dios está sintiéndose, ¿sabes cómo? Triste. Porque ha depositado tanto potencial en ti que lo estás desperdiciando solo para servir café. Está bien que aprendas otra área de servicio. Está bien que quizás digas: ¿sabes qué? Quiero servir a mis hermanos, quiero darles la bienvenida. No estoy denigrando un área de servicio, estoy diciendo: tienes mucho más potencial que Dios ha puesto en ti. Que tú crees que porque aprendiste a hacerlo ahora, ya como aprendí a hacerlo y como lo hago más o menos bien. No, necesitas perfeccionarlo. Necesitamos perfeccionarlo. Y justo eso es lo que he escuchado de mucha gente y mucho más personas adultas. Pero tú cantabas en el equipo de alabanza. Sí, pero hace muchos años, ya me retiré de eso. ¿Por qué? Porque has dejado perder un don que Dios depositó en ti. ¿Tú crees que no te va a pedir cuentas de lo que depositó en ti? Ahora, no solamente nada más es un don espiritual. Quizás puso un don en ti para trabajar de algo.
A lo mejor en algún momento desarrollaste ese don como contador, como licenciado, como administrador, y ahora no estás haciendo nada. Ahora quizás estás trabajando, no sé, de repartidor. Y otra vez, no por denigrar un trabajo, sino porque hay mucho más en ti. ¿Sabes cuántas veces he tomado Uber y cuando platico con los conductores son licenciados en algo? Y a veces ¿sabes por qué? Es por lo que dejamos nuestro don al lado, por lo que nos apartamos de nuestro propósito. Muchas veces es porque pensamos que ya estamos viejos. Muchas veces es porque pensamos, ya estoy grande, ya es demasiado tarde. Pero te puedes poner a pensar cuántos años tenía Abraham cuando tuvo a Isaac. ¿Quieres que te diga algo con todo el amor del mundo? El don que Dios te dio, que depositó en ti, no tiene fecha de expiración. ¿Por qué damos una ofrenda de palmas todos juntos? El don que Dios puso en ti no tiene fecha de expiración, no se acaba, es irrevocable. No es que ya expiró, sigue. Mientras tengas vida, va a haber ese don dentro de ti. Tú decides si lo perfeccionas o no. ¿Qué cosas hay que sabes que Dios depositó en ti que puedes decir, ¿sabes qué? Necesito avivar el fuego del don que Dios puso en mí. Necesito avivar el fuego de la profecía, necesito avivar el fuego de la predicación, necesito avivar el fuego de la enseñanza, necesito avivar el fuego de compartir la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo tiene? A lo mejor algunos de ustedes antes eran súper guerreros, como ahora hay muchos guerreros para la oración, hay muchos que eran guerreros para evangelizar. ¿Cuánto tiempo tiene que no le has hablado de Dios a alguien en tu vida? Y si te llamas cristiano y ha pasado más de un mes que no le compartes el evangelio a nadie, deberías dudar si de verdad eres cristiano. Porque nuestro propósito, nuestro trabajo no es ser discípulos para crecer nosotros. Su indicación fue: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. No dijo: aprendan de mí para que se queden con esta información y solamente ustedes sean buenos. No, compartan todo lo que han aprendido de mí en cualquier lugar que vayan. Ese es uno de nuestros propósitos. ¿De qué manera puedes avivar ese propósito? Ese don que Dios te dio. No desperdicies el don que Dios puso en ti, porque te va a pedir cuentas. A lo mejor hay uno de ustedes que están en el área de la medicina con ese don. Hay muchos de nosotros que no podemos ver simplemente la sangre, ni cortarme tantito porque ya me produce algo la sangre. Hay muchos de ustedes que tienen don para la medicina. Y a lo mejor en algún momento lo hiciste, pero ahora te alejaste de ese don. Y es que el problema es que tú lo ves como trabajo. No, es que no hay trabajo. No, la neta, es un don que Dios puso en ti y que te va a pedir cuentas. ¿Por qué no seguiste haciendo lo que deposité en ti? ¿Por qué no seguiste perfeccionando lo que deposité en ti? El amor, la paciencia, la paz, el servir a los demás, el ser generoso. ¿Sabías que el ser generoso es un don? Hay personas que son muy generosas. No a todos se les da, es un don. Síguelo perfeccionando, síguelo desarrollando, úsalo. Pastor, pero es que yo no sé, ya te dije, pueden ser tantas cosas. Pueden ser capacidades administrativas. Muchos de ustedes, yo sé que Dios les ha dado canciones y no las han escrito, no las han desarrollado por temor de que si no le va a gustar a alguien. No lo hagas porque le guste a alguien, hazlo por obedecer a Dios, porque Él te lo dio. Escríbelas, sácalas, desarróllalas. ¿Dices amén o no dices amén, iglesia? Muchos también piensan que por tener hijos ya necesitan dejar ese don al lado. No, es que ahora tengo hijos, ya no puedo seguir con el don que Dios me dio. No, ¿sabes qué necesitas hacer ahora que tienes hijos? Administrar mejor tu tiempo. Eso es lo que necesitas hacer. Y muchas veces el don que tenemos adentro, lo único que necesitas, ¿sabes qué es? Girar la cara de la moneda. Desde pequeño, honestamente, yo sabía que tenía un don para el liderazgo, pero siempre lo ocupaba para dirigirlos hacia el mal, para hacer travesuras a mis primos o a mis amigos. Y no es que no tengas el don, es que ahora puedes girar la moneda y ocuparlo para dirigirlos hacia el buen camino. Muchos de ustedes podrían ser líderes porque tienen el don dentro, en lugar de ser seguidores. Pero necesitas avivar ese don. Muchos de ustedes tienen ansiedad. ¿Y quieres que te diga algo? La ansiedad puede ser un don.
si decides girar la moneda y redirigirlo hacia el punto correcto. Porque ustedes como mujeres, como personas, porque usualmente son más las mujeres las que sufren de ansiedad. Híjoles, ¿qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar a mis hijos? Sé que todo va a salir bien. Estoy a punto de dar la luz y no sé si me va a doler y no sé si va a ser cesárea y no sé si va y qué tal si me muero en el parto y si hay que decidir entre mi hijo y yo. Y le preguntan al esposo: ¿y tú qué decidirías? Si viene el médico y te dice se va a morir su esposa, o su hijo, ¿a quién va a decidir usted? Y a lo mejor nada de eso pasa, pero ya te estás preocupando por todo eso, sufres de ansiedad. ¿Sabes cómo lo puedes dirigir hacia algo bueno? Que toda esa ansiedad la dirijas a los pies de Cristo en oración. Y solamente necesitas cambiar la moneda. Sí, tengo mucha ansiedad, pero esa ansiedad me lleva a ponerlo a los pies de Cristo. Señor, tengo esta preocupación. Señor, tengo este problema. Señor, tengo esta necesidad. No es que no tengas un don, es que muchas veces no sabes dirigirlo. Y si te preguntas, ¿qué tiene que ver con no descuidar el hacha? Ahorita te lo voy a explicar en estos últimos 3 minutos. Pero antes quiero decirte, quiero que anotes 4 cosas. No te las voy a explicar porque tenemos poco tiempo, pero 4 cosas por las cuales terminamos apartándonos de nuestro propósito, apartándonos del don que Dios nos dio. Número 1, comparación. Número 2, codicia. Número 3, complacencia. Y 4, conformidad. Mira, cuando empiezas a comparar tu don con el de otra persona, es muy probable que te alejes de ese propósito. Porque yo no tengo el don que él tiene. Porque yo no puedo profetizar como él profetiza. Porque yo no puedo cantar como ella canta. Porque yo no puedo hacer lo que él sí hace. Y cuando empiezas en esa comparación, el problema es eso, con quién te estás comparando. Y muchos tenemos ese problema de la comparación en nuestras vidas. A mí también he sido parte de esa trampa de la comparación, en donde a lo mejor veo otras iglesias, veo otros ministerios y digo: ¿por qué no podemos crecer así? ¿Por qué no podemos tener esto? ¿Por qué no podemos tener otro? Pero inmediatamente, gracias a Dios, viene la voz del Espíritu Santo: Emanuel, agradece por lo que sí tienes, porque Dios te ha dado un don específico, y agradécelo porque tú sí lo tienes, que quizás otras personas no lo tienen. Cuando estás comparándote con otros, lo único que te roba es de enfocarte en el don que sí tienes, y en lugar de agradecer, empiezas a quejarte por el don que no tienes. ¿Dices amén o no dices amén? Número 2, la codicia. Cuando empiezas a codiciar el don de otras personas. A lo mejor a ti, mira, yo he escuchado, y a mí también, se lo he comentado a mi esposa, pero mi madre muchas veces comentó, y quizás no en el aspecto de la codicia necesario, pero mi mamá siempre que podía decía: ¿sabes qué? O por lo menos a mí me lo comentó muchas veces. Yo siempre le rogué a Dios que me diera voz para cantarle, porque me encanta cantarle a Dios, pero estoy desafinada y me frustra, me decía, porque a mí me gusta. Yo quisiera adorarle y cantarle y guiar a su pueblo en adoración, en intercesión, pero teniendo la voz que muchas tienen, pero yo no lo tengo. Y reitero, y yo también le he comentado a mi esposa: sabes, a mí me encantaría tener buena voz para cantar, pero esta voz de fea que tengo no me permite. Puedo tocar lo que sea, pero para cantar no puedo cantar. Y a veces el estar codiciando el don de otra persona no te permite desarrollar el don que sí tienes tú. Porque si siempre estás enfocado en lo que otros tienen, en querer lo que otros tienen, en lugar de enfocarte en desarrollar el tuyo. La complacencia, querido, la complacencia es el enemigo de la productividad, el enemigo de seguir creando, de seguir innovando, porque con que lo haga ya está bien. Y la verdad, muchos de ustedes en el equipo creativo pueden hacer las cosas mucho mejor. Pero a veces la complacencia: bueno, porque hacemos las cosas bien, sí, pero no se esfuerzan por seguir mejorando. En el equipo de servicio de bienvenida: bueno, porque hacemos las cosas bien y estamos complacientes, pero no se preocupan por seguir mejorando. Y el punto número 4, conformidad. Si solamente te conformas a lo que te pide tu jefe en el trabajo o a lo que te pide tu servicio en la iglesia, nunca vas a buscar hacer más de lo que te piden. Siempre vas a estar sujeto: esto me pidieron, esto hago. Me dijeron que cante, canto. Pero como no me dijeron levante las manos, pues no las levanto.
Me dijeron, dígale a Dios, pero como no me dijeron doble su rodilla, no la doblo. No te conformes, nada más. Busca perfeccionar lo que Dios te ha dado. ¿Por qué? Este es el punto principal de toda la predicación, pero quise dejarlo al final. Eclesiastés capítulo 10 versículo 9. Mira lo que dice. ¿Sabes? Y me parece increíble. Toda la Biblia me parece a mí fascinante cuando aprendes a verla con esos ojos del escritor, no con los ojos que tú quieres verla, sino con el sentido de quien la escribió. Porque a veces pensamos que la Biblia solamente puras cosas espirituales o puras prohibiciones. No, pero la verdad es que la Biblia da consejo para toda la vida, en cualquier área de la vida, sea de trabajo, sea de para padres, hijos, en lo que sea. Y me encanta esto que dice en Eclesiastés. Dice, el que pica piedra, con las piedras se hiere. El que corta leña, podría lastimarse con ella. ¿Te das cuenta? Querido, el trabajo que haces, puedes fracasar en algún momento. Y eso no significa que ahí terminó todo. El que pica piedras o el que las labra, pues, se puede lastimar con ellas, claro. El que corta madera se puede lastimar con la madera también. Pero tienes que seguir haciéndolo. Tienes que seguir perfeccionándolo. ¿Por qué? Mira esto. Si el hacha, versículo 10, si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, escucha, hay que golpear con más fuerza. Quizás no lo comprendes a la perfección, pero hay muchas cosas que te están costando más trabajo hacer porque no has mantenido tu hacha afilada. Porque cuando el hacha pierde su filo, se tiene que ocupar más fuerza para cortar la madera. Pero cuando te preocupas por mantener tu hacha afilada, es mucho más sencillo hacer el trabajo. Hay muchas cosas que te están costando hacer, no porque no sepas, no porque no puedas, no porque no hayas aprendido, porque no te has preocupado por perfeccionarlo, porque no te has preocupado por seguir haciéndolo. ¿Dices amén o no dices amén? Y mi mensaje el día de hoy, el mensaje que Dios pone para decirte es: no dejes de perfeccionar lo que Dios ha puesto en ti. Sigue avanzando, no te conformes solamente con cantar bien, con tocar bien, con ser amable en bienvenida. No te conformes con ir a tu trabajo y cumplir, sino esfuérzate por ser perfecto como tu Padre es perfecto en absolutamente todo lo que haces, porque todo lo que hagan, háganlo como para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque le damos una ofrenda de palmas, hermanos queridos.